Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la necesidad de cuidar la voz. Hoy, en el Día Mundial de la Voz en el año 2024, con el propósito de mentalizarnos de la importancia que tiene el que cuidemos de nuestra voz y también prevenir o identificar esas posibles patologías que dañen las cuerdas vocales. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Es importantísimo saber algunos datos y es que se estima que aproximadamente del 3 al 9% de la población mundial experimenta algún tipo de trastorno de la voz en algún momento de su vida. Los trastornos de la voz más comunes incluyen la disfonía, que es la alteración en la calidad de la voz, el nódulo vocal, la laringitis crónica, el pólipo vocal y hasta la parálisis de las cuerdas vocales. Pero para ello hemos invitado a dos expertos que nos hablarán de este tema. Nos acompaña hoy el doctor Mauricio Barreto Pérez, él es jefe nacional de gestión del riesgo en salud, y nos acompaña la doctora Sandra Viviana Muñoz, jefe nacional de gestión del riesgo también. Primero le damos el cordial saludo a la doctora Sandra Viviana. Ella es médica especialista en gerencia en salud y magíster en epidemiología de la Universidad Libre, con amplia experiencia en auditoría médica, gestión del riesgo y sistemas de vigilancia epidemiológica y análisis poblacionales. Actualmente se desempeña como epidemióloga de Comeva Medicina Prepagada. Le damos la cordial bienvenida. Para nosotros es un gusto que hoy nos acompañe en el programa Nuestro Oxígeno. Muchas gracias, Marian, por la invitación. Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por aceptar la invitación y también le damos el cordial saludo al doctor Mauricio Barreto Pérez. Él es médico y cirujano de la Universidad Libre de Cali con especialización en control integral de salud y auditoría médica de la Universidad Santiago de Cali, médico de profesión, más de 9 años de experiencia tiene en este sector y también es especializado en gestión de riesgo en salud. Tiene un amplio conocimiento en patologías crónicas, transmisibles y no transmisibles, área en la que él se enfoca en el trabajo de elaboración de modelos de atención, anexos operativos, formulación y seguimiento de los indicadores de resultados clínicos y costo en salud, cerrando el ciclo con conocimiento amplio de reporte, carga y auditoría del campo de las diferentes cuentas de alto costo. Ha estado en el área administrativa. Le damos la cordial bienvenida al doctor Mauricio Barreto Pérez. Gracias, Mariana, a ti por la invitación y a todos los oyentes. Bueno, para nosotros es un gusto que nos acompañen y queremos iniciar precisamente con la doctora Sandra Viviana Muñoz, pues se dice que aproximadamente del 3 al 9% de la población mundial experimenta algún tipo de trastorno de la voz en algún momento de su vida, pero cada vez en este mundo en el que estamos súper agitado, debemos hablar muchísimo, pasamos muchísimas horas en los diferentes dispositivos y pocas veces nos despertamos y pensamos precisamente en la voz. Así que, ¿por qué empezó usted a interesarse en este tema, doctora? Bueno, Marian, el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz es porque la voz precisamente representa el principal medio de comunicación que tenemos a través del cual las personas expresamos los pensamientos, los sentimientos, las emociones. La voz es una herramienta que nos permite estar en contacto con los otros y de esta manera crear esas relaciones interpersonales que son tan importantes. Por eso es necesario cuidarla y este día se conmemora porque muchos de los trastornos que se generan con la voz se normalizan. La idea es que con este día creamos conciencia en todas las personas sobre cómo cuidar nuestra voz y cómo evitar esas lesiones o daños en las cuerdas vocales. Qué interesante, porque muchas veces no somos muy conscientes de esto, y es que incluso también se menciona en algunos estudios, sugieren que las mujeres tienen una prevalencia ligeramente mayor de trastornos de la voz que los hombres, aunque las diferencias pueden variar según la causa subyacente del trastorno. ¿Qué opina usted de eso? Sí, es importante lo que mencionas, Marian, porque si bien estos trastornos pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres,
Se ha visto en los estudios que incluso en cuanto a edad puede afectar más a las personas entre los 20 y los 60 años. Y en las mujeres puede estar relacionado también con los cambios hormonales que experimentamos, no solo durante etapas específicas como la adolescencia o el embarazo, sino a lo largo de la vida de las mujeres sabemos que tenemos cambios hormonales, los cuales pueden también afectar las cuerdas vocales y también afectar nuestra voz. Y ahora voy con el doctor Mauricio Barreto, precisamente, ya que hemos estado mencionando trastornos, ¿cuáles son esos principales factores que pueden afectar la salud vocal a largo plazo? Marian, digamos que hay un número de factores que pueden predisponernos o llevarnos a tener afecciones de la voz. Dentro de eso están las enfermedades del aparato respiratorio, que conocemos normalmente como faringitis, laringitis, amigdalitis, esa tos que queda persistente después de un cuadro gripal, alergias o ya algo más grave como tumores o nódulos. El mal uso de la voz, cuando nosotros hacemos un uso forzado de la voz o trabajamos de manera ininterrumpida sin darle pausa, productos irritantes o tóxicos, el más común el tabaco, el alcohol, algunos alimentos como son la pimienta, el vinagre o productos químicos abrasivos que pueden ser inhalados vía respiratoria y pueden afectar nuestra voz. Traumatismos que pueden ser ocasionados por algún evento accidental, la exposición a un frío excesivo, ¿ya? Estar expuestos a bajas temperaturas ambientales, donde no cubramos boca y nariz, pues nos puede afectar el aparato fonador, el reflujo gastroesofágico, eso nos va a causar una irritación en las cuerdas vocales por el ácido o los jugos gástricos del estómago, valga la redundancia, y esto puede dar lugar pues a diversos síntomas, que el principal es la disfonía o ronquera, como comúnmente las personas lo conocen. Y el cansancio y el estrés, pues estos estados pues como de ansiedad o nerviosismo habitual, pueden sí predisponer a un mal uso vocal y esto puede disminuir la resistencia o la forma en la que funciona el aparato fonatorio. Doctor Mauricio, ¿hasta cuánto tiempo es normal tener disfonía? Por ejemplo, ¿se ha pasado un episodio de gripe o personas que viven con estaciones y dicen es que el invierno ha estado -10, -15, -20 y a veces dura meses? Entonces, ¿hasta cuándo uno debe decir esto es normal o hago un stop y dónde empieza la alerta? Si una disfonía que no mejore después del tercer o quinto día, lo ideal es consultar con el médico de cabecera, con el otorrino o al médico de confianza, pues para hacer un chequeo, una buena historia clínica, una revisión de los factores de riesgo a los cuales se ha expuesto el paciente y obviamente pues la revisión clínica de la cavidad oral, pues incluyendo garganta y todo el faringe y estas otras estructuras. Y ahora vamos con la doctora Sandra. ¿Cuáles son precisamente esas técnicas que usted hoy nos puede recomendar para mejorar no solamente la calidad, sino incluso tener esa mejora en la proyección cuando vayamos a hablar en público? ¿Cómo manejar esto? Por ejemplo, comunicadores sociales, personas que hoy en día tan de moda hacer podcast. ¿Cómo empezar a cuidar este tema de la voz que es tan importante? Sí, mira que es súper importante tanto en las personas o profesionales de la voz, como lo mencionamos, que son profesionales que trabajan todo el día con su voz, como los locutores, los profesores, incluso entrenadores físicos, pero idealmente que también todas las personas que en algún momento necesiten ejercer más su voz puedan realizar estas técnicas o estos ejercicios para que todos la cuidemos. Uno de los aspectos más importantes o por donde deberíamos iniciar todos es cada uno conocer nuestra propia voz, porque a diario la usamos, pero muchas veces no la conocemos o no conocemos cómo nos expresamos. Por eso es importante conocer nuestra propia voz para así mismo primero pues identificar esos momentos en los que ésta se altere, suba o baje su intensidad, el timbre de la misma, el tono y que así mismo podamos trabajar en ella. Indispensable también la respiración. Pensamos que hablar simplemente es hablar y que no implica nada más, pero como le explicaba ahora el doctor Mauricio, en este proceso de la voz intervienen incluso órganos del sistema respiratorio superior e inferior como los pulmones y de una respiración adecuada también depende que tengamos una buena técnica de la voz. Articular con claridad cuando estemos hablando, proyectar esa voz con confianza. Cuando, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra voz en charlas o por periodos prolongados, hacer calentamientos vocales,
de 10 a 15 minutos, tampoco excedernos pues para no lastimar nuestra garganta y las cuerdas vocales. Y hacer esos ejercicios de respiración constantemente nos permiten que durante ese calentamiento de la voz podamos mantener esas cuerdas vocales sanas y que no presentemos alteraciones en nuestra voz. Algo muy interesante que ustedes estaban mencionando hace un momento es precisamente que algo que se debe evitar pues es el tabaco. Como sabemos todos, pues esto perjudica no solamente la voz, ya ustedes nos ampliarán más acerca de este tema, especialmente la doctora Sandra, sino que también afecta muchísimos otros órganos, pero en concreto la voz pues es uno de los factores en donde se produce más daño por el tabaco. ¿Cuáles son esas recomendaciones para los fumadores? Y hablemos un poquito más a detalle de la relación entre el tabaco y la disfonía. Bueno, como lo mencionamos al inicio, el tabaquismo es una de las principales causas o factores de riesgo para que tengamos disfonía o alteraciones en la voz, además de otros factores de riesgo. Y aquí también quisiera hacer hincapié en que el tabaco no solo lo expresamos como el cigarrillo, sino que ahora algo que está muy de moda son los vapeadores en todo el mundo. A veces pensamos que como el vapeador no es un cigarrillo, no nos va a producir mal, pero los vapeadores también, de acuerdo a todos los estudios que se han realizado, nos incrementan el riesgo no solo de cáncer, sino de estas alteraciones también en la voz o en nuestras cuerdas vocales. El tabaquismo, los vapeadores y los otros factores de riesgo que ejercen algo directo sobre las cuerdas vocales, lo que hacen es que generan una inflamación. Las cuerdas vocales, para producir la voz por medio del aire que ingresa a las mismas, ellas vibran y generan la voz que tenemos pues cada uno de los seres humanos. Cuando estas cuerdas vocales se inflaman, como sucede en algunas enfermedades, y en este caso como lo expresas por el tabaquismo, que es algo crónico y diario a lo que esté expuesto la persona, inflaman esas cuerdas vocales, en ocasiones las pueden incluso endurecer o generar nódulos o pólipos en las mismas, que lo que va a hacer es que al entrar el aire ya no va a haber la vibración adecuada en esas cuerdas, por ende pues no se va a producir la voz adecuada y correctamente. Claro está que al ser esto uno de los factores de riesgo, la principal recomendación sería evitar al máximo el tabaquismo y los vapeadores, pero en personas que de pronto ya los estén utilizando, y en general estas recomendaciones no son solo asociadas a personas que usen cigarrillo o vapeadores, sino en general a todas las personas nos sirven. Son, por ejemplo, mantener un sueño adecuado, estar consumiendo constantemente líquido, porque la hidratación de esas cuerdas vocales nos permite también disminuir el riesgo de las lesiones. Y si tenemos enfermedades subyacentes como alergias u otras que nos puedan afectar, tener también el tratamiento adecuado para ellas. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Y quiero consultar ahora al doctor Mauricio cuáles pueden ser esos ejercicios eficaces para cuidar nuestra voz, para hacer ese respectivo calentamiento para quienes se dedican, por ejemplo, a este tema de la comunicación o no, y porque muchas veces pensamos que solamente trabajar en la voz o hacer calentamiento es únicamente para estas personas y no para todos si todos lo utilizamos en nuestro día a día. Sí, lo que tú dices tiene mucha validez y como todo, o sea, digamos que las cuerdas vocales, como lo explicaba ahorita la doctora Sandra, pues tiene una musculatura y cumple una función y hay que ejercitarla. Y antes de ejercitarla hay que hacer un calentamiento. Digamos que nosotros cada vez que nos exponemos a una charla como la que te estamos teniendo tú y yo en este momento, pues la idea es hacer un calentamiento vocal de 10 a 15 minutos, como lo decía también ahorita Sandra, no más porque pues digamos que de una manera excesiva podríamos lastimar la garganta. Ese calentamiento debe ser relajado, debemos de encontrar pues un lugar específico pues donde podamos hacerlo a solas si es posible, donde podamos dedicar ese espacio de 10 a 15 minutos para hacer el calentamiento. Lo podemos hacer incluso mientras vamos camino, no sé, a la reunión, al trabajo, a la presentación, al equipo de grabación, donde podamos estar pues en ese espacio mientras llegamos al sitio donde vamos a tener la charla o vamos a tener esa interacción. Adoptar una postura correcta, eso nos permite hacer un buen ejercicio de respiración, inhalación y exhalación, ¿cierto?
Importante también relajar los músculos de la cara y el cuello. Para ello podemos hacer muecas excesivas. Eso nos permite ayudar a relajar de una manera importante los músculos faciales, que son los que más nos ayudan al aparato fonatorio para empezar a producir las diferentes emisiones. Abrir y cerrar la boca exageradamente. Este ejercicio es importante porque nos puede ayudar a producir una vibración entre los labios y eso nos puede hacer como, para que me entiendas y me entiendan los oyentes, a simular como el ruido de una motocicleta. Entonces eso nos va haciendo, esa vibración, como lo explicaba ahora Sandra, y con este ejercicio va a ayudar a masajear y relajar los músculos de la cara y nos ayuda a preparar las cuerdas vocales para la charla o para la actividad en la que vamos. Y qué importante esto que ustedes han estado mencionando, porque debemos generar conciencia en este día tan importante. La voz es precisamente ese medio principal, como lo han estado ustedes destacando, a través del cual no solamente nos comunicamos con los demás, sino que nos permite expresar y transmitir información, compartir experiencias, también incluso establecer relaciones significativas con los demás, nos facilita la interacción social. Si lo vemos en el ámbito educativo, pues esto desempeña un papel crucial en la enseñanza, también en el aprendizaje. Los docentes utilizan la voz para impartir conocimientos, para explicar conceptos, para motivar a los estudiantes, y los estudiantes también la utilizan precisamente para esa participación en las clases, para hacer preguntas, para expresar ideas. Una voz clara y expresiva puede hacer que el proceso educativo incluso sea más efectivo y hasta atractivo para todos los que están allí, y ni qué mencionar en el tema del campo laboral, porque la enseñanza, la medicina, el derecho, el periodismo, pues cada vez vemos cómo la voz es una gran herramienta fundamental para desempeñar el trabajo de una manera efectiva. Es esa forma de expresión artística que nos permite explorar la creatividad, pero también compartir nuestros talentos con el mundo. Les quiero hacer una consulta, doctora Sandra. ¿Qué papel juega la técnica vocal precisamente en la prevención de lesiones o fatiga vocal? Bueno, Mariana, esa técnica vocal es muy importante porque si bien es algo muy técnico, este conjunto de herramientas y actividades que tienen las técnicas vocales nos permiten alcanzar el máximo rendimiento en nuestra voz, teniendo también siempre presente la salud de la misma. La formación técnica vocal da acceso al cantante o a las personas que trabajan especialmente con su voz a estas dinámicas para que su voz pueda tener una flexibilidad, que fluya mucho mejor, tener el cuidado adecuado de sus cuerdas vocales. Pero también es importante mencionar que estas técnicas vocales ojalá las utilizáramos todos, así no sea en el nivel tan técnico como lo hacen los profesionales que trabajan con su voz diariamente, que sí podamos hacer o adaptarlo nosotros a nuestro día a día con los ejercicios y el calentamiento que mencionaba ahora el doctor Mauricio para que mantengamos adecuadamente esas cuerdas vocales, porque además quería aprovechar para mencionarte que algo que de pronto todos desconocemos es que, por ejemplo, durante la pandemia aumentó en un 30% las consultas y los trastornos por la voz. ¿Por qué? Porque pues durante el tiempo que estuvimos usando el tapabocas, esto nos exigía que si estábamos en comunicación con otra persona, teníamos o que acercarnos más o hablar en un tono más alto para hacernos entender. Esto hizo que los trastornos de la voz aumentaran durante esta pandemia. Y como te mencionaba al principio, es algo que a veces normalizamos, que tengamos un dolor, que no hablemos bien, decimos, pues eso es normal. Pero, por ejemplo, en Colombia, si bien la mayoría de las personas reconocen que la voz es un factor indispensable, solo el 17% de los colombianos consultan cuando presentan alguna alteración de la voz. Como lo mencionabas al inicio, entre 3 al 9% de la población puede sufrir algún trastorno de la voz durante su vida, pero esto incluso puede subir hasta un 45-50% en personas dedicadas a la voz o profesionales de la voz. Por eso es indispensable que conozcamos nuestra voz, identifiquemos esos signos de alarma que ya hemos mencionado y consultemos oportunamente. Doctora Sandra, qué importante es hablar de la voz. Lo hemos estado dirigiendo a los adultos, pero hablemos también de ese grupo de niños, porque de niños se grita, se canta, no se piensa en la voz de ninguna manera. Terminamos disfónicos de jugar, de gritar, y no pasa nada. Entonces, es importante para los padres que en este momento nos están escuchando que se fomente el descanso vocal en los niños, pero ¿cómo debe ser este? Bueno, ese descanso vocal
como lo mencionas, Mariana, es súper importante y más, sobre todo para también desde los chiquitos enseñarles el cuidado de la voz. Y tú sabes que ese cuidado a los niños más que con palabras se les enseña con el ejemplo. Entonces, sea que estemos en la casa o afuera en actividades en el exterior, y primero, como una recomendación, siempre beber mucha agua, por ejemplo, también fomentar en ellos esa hidratarse constantemente, porque sabemos que durante la mayor parte del día están en su jornada escolar, bien sea en jardín o en el colegio, entonces sí es importante que ellos estén hidratándose constantemente o cuando estén en la casa o en actividades recreativas que constantemente ellos están haciendo algún ejercicio o alguna actividad física, fomentarles que tengan ciertos momentos de reposo de la voz. Si bien el juego es importante y en el momento de la alegría con la familia, pues todos alzamos la voz y de pronto gritamos, sí también inculcarles y desde el ejemplo de sus padres o los seres mayores, que se beba mucha agua, tener el reposo de la voz, también tomar lo que llamamos siestas vocales, esas siestas vocales que son así como dormimos para que nuestro cuerpo descanse. Durante el día debemos tener algunas siestas, o sea, algunos espacios donde guardemos silencio para cuidar nuestra voz. Ojalá también en lo posible en el hogar usar humidificadores. Esto ayuda mucho, si bien en algunos sitios no se tienen estaciones o como tú lo mencionabas, donde se tienen con mayor razón, porque tener esa mayor humedad en el hogar también ayuda a que el ambiente seco disminuya y esto cuida también más nuestra voz. Entonces creo que muy importante con los chiquitos es eso, enseñarles desde el ejemplo el autocuidado que deben tener con su voz, no solo en la casa, sino en el ambiente escolar o en las actividades que hagan con sus amiguitos. Es importante también, estimados oyentes y doctores, como lo han estado destacando, pues debemos lanzar y proyectar nuestra voz. El sonido no debe quedar tapado y oculto en la boca. Es imprescindible hablar en tono medio y alto, si lo requiere la frase o la palabra que pronunciamos. Debe ser nuestro objetivo evitar la monotonía de la voz, subir y bajar su volumen para remarcar o acentuar determinados fragmentos de la conversación. También pronunciar correctamente. Yo creo que hoy también es el llamado a vocalizar bien, pronunciar correctamente cada sílaba, cada letra, pues esto nos ayudará a realizar ejercicios de vocalización, abriendo la boca, marcando y separando las sílabas, deletreando como debe ser. Cada expresión necesita un modo distinto con las palabras por la forma en que las decimos. Es lo que denominamos hablar con intención para huir de esa voz plana y así obtener diferentes registros de nuestra manera de hablar. Efectivamente, Marian, como ustedes lo ha dicho, y agradecemos muchísimo la participación de nuestros invitados, del doctor Mauricio Barreto Pérez, como lo mencionamos al inicio de este programa, jefe nacional de gestión del riesgo en salud, y también de la doctora Sandra Viviana Muñoz, que es jefe nacional de gestión del riesgo en salud también. Y quisiera finalizar con algunas tips o recomendaciones relevantes en el momento de cuidar nuestra voz, como ya lo hemos venido viendo con nuestros especialistas. Principalmente la respiración ayuda a modular la voz. Debemos saber que hay que respirar adecuadamente para no acabar ahogados al final de las frases. Las comas y los puntos, precisamente que hagamos con la expresión oral o la lectura en voz alta, deben ser aprovechados con los mínimos descansos de escasos segundos que practiquemos para asimismo oxigenar la voz, no forzarla, hablar en tonos que nos resulten cómodos para que no sufra la garganta. También debemos terminar las frases en tono elevado, no bajar el tono de las frases al final. Cada fragmento oral que pronunciamos debe dejar al interlocutor con ganas de escuchar el siguiente. Por tanto, no se trata de, por ejemplo, desinflar el mensaje, sino de dar importancia y relieve al final de cada frase para que enganche adecuadamente con la siguiente. También es necesario que identifiquemos nuestra voz. Es muy importante conocer nuestra voz y para ello podemos grabarla en el celular y escucharnos. Seguramente no reconozcamos nuestra voz al principio, pero con la escucha activa observaremos que podemos mejorar si practicamos y realizamos ejercicios de lectura en voz alta. Preguntemos a los demás qué les parece nuestra voz y de esta manera puede ser una actividad muy buena para conocernos y escucharnos. También es importante no pisar las conversaciones, es decir, no mezclar conversaciones.
dejar hablar a los demás, esperar un turno de palabra para que no se superpongan las voces, porque de esta manera se contamina la conversación y se hace ininteligible. Debatir con respeto a los demás es muy importante y procurando que alguien ejerza de moderador cuando hablen más de dos personas. También es muy importante fijar titulares, es decir, frases cortas e impactantes, ideas concretas, no mezclar temas, sino que hay que responder exactamente a lo que se nos pregunta. Lo que queda en el subconsciente de la persona es la frase que más llama la atención. Un titular periodístico de 4 o 5 palabras es mucho más efectivo que un texto bastante extenso. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy, 16 de abril, como se hace cada año, La Voz toma protagonismo por celebrarse su Día Mundial en el afán de concienciar a la población sobre la expresión vocal para la comunicación entre las personas, pues sabemos que la voz es la más eficaz herramienta de comunicación junto con la imagen que proyectamos y también el lenguaje gestual que manejamos. Por eso hoy vamos a hablar de este interesante tema y continuamos con los doctores para centrarnos precisamente en la voz como herramienta de comunicación con los matices que puede adoptar su tono y timbre. Pues hoy tenemos 2 expertos que nos están hablando acerca de este tema.